Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a hacer, hice un llavero de la mascota de los Pumas de la UNAM, aunque no parezca, pero sí es mi versión del Puma de los de la UNAM. Yo sé, yo estudié en la UNAM. Entonces espero que les guste. Y el muñeco mide 16 centímetros de alto. Espero que les guste. Regálame un lindo comentario, una manita arriba, que eso ayuda a mi canal a que crezca y que YouTube me recomiende. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, ya vieron que hice al puma de la mascota de la UNAM. Para las que no son de México, es una mascota de una universidad, pues la universidad más grande de aquí de México. Entonces, es la UNAM y tienen su mascota. Entonces es un puma con un traje de fútbol porque tienen hasta su propio equipo de fútbol. Bueno, yo estudié ahí, ¿verdad? Pero entonces, para las que no conozcan eso, pero si tú no conoces esa mascota, no te preocupes, puedes usar el patrón para hacer un puma. Nada más que no le vas a meter colores, sino que todo va a ser de este tono, que es el cuerpo. O haces una pantera y toda negra, ¿ok? Pero pues te sirve, de todas maneras te sirve el tutorial. Para las que son de México, o sea, ya saben, voy a utilizar el café para el cuerpo. Para las de todos los demás países, pueden todo hacerlo con este color. No va a haber cambio de color ni nada. El uniforme es dorado, la playera, pero no tengo dorado. Entonces voy a utilizar este amarillo. Y el short es en azul, ¿ok? En azul marino, que es este color. Estoy utilizando estambre angorita, pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre, ya lo sabes. Solamente va a variar un poco el tamaño del muñeco por el grosor del estambre, pero no te va a afectar mucho. Voy a utilizar un gancho del número 3. Si lo quieres más pequeño, utiliza gancho del 2.5 centímetros y otro estambre más delgado. Como es llavero, voy a utilizar un arito de llavero. Voy a utilizar un pompón negro para la nariz. 2 botones de 1.5 centímetros de diámetro. Y creo que ya. Creo que es todo. Ah, un pedazo de fieltro azul marino o negro para hacer el puma de la playera. Pero es todo. ¿Ok? Entonces, no tengo fieltro azul marino, pero lo voy a hacer en color negro. Que creo que no se va a distinguir, no se va a notar la diferencia. Es que tengo de este azul, pero voy a ver si en este azul lo hago. Pero creo que mejor lo meto en negro. Se vería más bonito. Que de hecho es azul marino la pantera que lleva en la playera. ¿Ok? Voy a comenzar tejiendo los brazos. Y luego ya seguimos con lo demás de la pantera. Ok, miren, este es el bracito y lo vamos a hacer con este color café. Lo que vamos a hacer... ¡Ay! ¿Vieron? Hago 2 cadenas y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado
subo con una cadena y tejo un aumento, no es cierto, de la vuelta 2 a la 8 voy a tejer punto por punto, no hay pierde, son 6 puntos bajos en cada punto, lo tejo y regreso. Miren, cierro aquí y se hizo hacia abajo, entonces empujo y saco el centro. En la vuelta 3 hago otra vez una cadena, 6 puntos bajos y así, hasta la vuelta 8. Van a rematar y rellenan, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en los bracitos cometí un error porque les dije que llegaba a la vuelta 8. Sí llega a la vuelta 8 para las que hagan el pantera o el puma, pero para mí no. Para mí en las dos últimas vueltas, en las 7 y 8, voy a cortar y voy a cambiar de color. Doblo la mitad de la punta del color que voy a cambiar y jalo, ¿ok? Y hago un amarre. Y así aprendemos a cambiar el color. Y entonces en la vuelta 7 y 8 voy a hacer punto por punto, 9 puntos bajos, no, son 6 puntos bajos en cada vuelta en color amarillo, que es la manguita de la camiseta. ¿Ok? Ese error sí lo había cometido, pero no se preocupen, lo corrijo en el video. Y vean, hago la vuelta 8. Porque si no, no se va a notar la playerita. ¿Ok? Así. Y estoy pensando si el escudo se lo hago en foamy para que quede bonito. Pero eso ahorita lo vemos. Ahorita vamos a enfocarnos en los bracitos. Y ya quedó. Entonces, voy a rematar. Y vamos a rellenar. ¿Ok? Relleno los bracitos. Y ven, si ven, yo voy llenando poquito a poco el brazo. Porque así no se hace boludo. Si ustedes meten de jalón todo el relleno, se van a hacer bolas adentro del brazo. Y se hace una bolota grandota. No, ni siquiera es pequeña. Son una bolota grandota y no se puede acomodar. Entonces tengo que ir rellenando poquito a poco. Vean. Y ya nada más meto este pedacito. Ok. Y ya quedaron los dos brazos. Ahora sí. Y voy a comenzar lo de las piernas. Ok. Vamos a cambiar de color en la vuelta 6. Voy a cortar. Y vamos a cambiar al color azul. Si tú eres del extranjero y no sabes qué estoy haciendo, tú déjalo en este tono de café, la piernita. No, yo le estoy haciendo un short de la mascota del equipo de fútbol. Pero tú puedes hacer la puma o la pantera, lo que tú quieras, con el mismo color. En este caso estoy haciendo el shortcito y entonces hago una cadena y tejo punto por punto la vuelta 6 y 7 de la pierna. Una vez que hayas terminado, si es tu primer pierna, puedes rematar, haces la segunda y me esperas para que te dé la siguiente indicación para unir las piernas. ¿Ok? Entonces tejo la otra vuelta y regreso. Ahora vamos a tejer las piernas. En las piernas, la primera pierna sí la puedes rematar, la segunda no. Vamos a comenzar.
Vamos a agarrar el color café y voy a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la vuelta 2 voy a hacer un punto, un aumento. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos bajos. Ok, y va el último. Así. Cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 3 a la 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, ya tenemos las 2 piernitas y entonces en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, una cadena, clavo en la otra piernita y voy a tejer 9 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hago una cadena, un punto bajo en la cadena que tejí y me voy a la segunda piernita, bueno, a la primer pierna y tejo 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta de 9 voy a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Tejo sobre la cadena un punto bajo. Luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. 6, 7, 8 y 9. Tejo un punto bajo, que es el que va a quedar en medio de donde puse el primer punto bajo sobre la cadena, y tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vean. En la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, así. Ok, había dicho que la vuelta 10 y 11 punto por punto, sí, pero voy a hacer un cambio. En la vuelta 11 voy a cambiar el color. Vamos a cambiar el color a color amarillo, porque lo vi como muy largo el shortcito. Entonces dije, no, tengo que cambiarlo a amarillo. Vean, jalo el azul y entonces hago esto. Hago el amarre
Y ahora sí, la vuelta 11 la voy a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok. En la vuelta 12 vamos a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, una disminución 4 veces y nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 13 y 14 vamos a tejer punto por punto. Hago una cadena y tejo punto por punto, son 16 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, ¿ok? De la 13 y 14. Ok, en la vuelta 15 vamos a unir los bracitos. Entonces hago una cadena, tomo un brazo y lo parto a la mitad. Y lo voy a unir por 2 puntos bajos. Pero acuérdense que aquí, en donde subí la cadena, ahí hago el primer punto. Luego hago 2. Y ya quedó. Tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y parto el otro brazo a la mitad. Y ando con 1 y 2. Y tejo otra vez 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta aquí con la cadena. Vean. Ok. En la vuelta 16 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. 2 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. ¿Qué vamos a hacer en la vuelta 17? Voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y ya terminamos el cuerpo. Ok. A ver, llevo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esos soniditos los hace mi chaparrita porque está dormida. Ahora sí no está dando lata. Y 12, miren. Entonces, voy a rematar y voy a rellenar. Ya tenemos el cuerpo terminado. Así. Así. Ya terminamos el cuerpo. Dejen algo de comer y regreso después de comer para hacer la cabecita del puma. El cabo ahora va a ser más rápido porque no tenemos pelito. Y aquí va a ir el escudo de los pumas. ¿Ok? Si tú estás haciendo el puma normal, es todo del mismo color. No hay pierde. Ok, miren, ya está el cuerpo. Entonces, vamos a comenzar con la cabeza. La cabeza la vamos a hacer. Espérame. Ahí está. Voy a empezar con 2 anillos mágicos. 2 anillos mágicos. No es cierto, 2 cadenas.
con 2 cadenas, y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, jalo con un punto deslizado y cierro. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 15, punto por punto. ¿Sale? Ok. En la vuelta 16 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5. Y hago la disminución. Lo tejo 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. 5 y la disminución. Lo vamos a tejer y regreso. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. ¿Ok? Ok. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 4 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 19 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución.
¿Ok? Ok, la última vuelta, la vuelta 20. Voy a hacer una cadena, tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Voy rellenando conforme voy tejiendo. ¿Ok? Esta ya es la última vuelta. La termino, dejo estambre para, o sea, remato pero dejando estambre para poderlo unir al cuerpo del muñequito. Y relleno bien. ¿Ok? Ok, vamos a pegar la cabeza al cuerpo. Como son 12 puntos en el cuello y 12 en la cabeza, vamos a hacer esto. Vamos a unir punto por punto. ¿Sale? Así. Esto lo escondo. Y así. Punto por punto, lo coso y regreso. Así. ¿Ok? Ok. Miren, ya quedó. Y esta es la primera orejita. Entonces, la orejita la vamos a hacer. Déjenme ver si puedo ocupar los pedacitos que tenía aquí. Y entonces, la oreja la vamos a tejer así. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta, subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Uy. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, remato y dejo estambre para unirlo. ¿Ok? Entonces, punto por punto, lo tejo y regreso. Son 12 puntos bajos y ya. Ok, miren, ya quedó. Y entonces la vamos a doblar hacia la mitad y la voy a unir en la vuelta 2, 3, entre la 3 y la 4. 2, 3 y la 4. Y la voy a alinear a la otra orejita, procurando que quede a la mitad del cuerpo. Entonces, atravieso la orejita y le doy forma así como circular, o bueno, semicírculo. Y sin mover la atravieso y paso por debajo de ella. Así. Ok. Así. Y así. Ok. Y entonces hago esto. Remato. Y me clavo y lo mando a otro lado. Ahí está. Ok, ahora vamos a hacer la trompa. Ok, vamos a tejerlo del mismo color que el cuerpo porque así es la pantera. Bueno, el puma. Voy a hacer
5 cadenas, 2, 3, 4, 5 más una, y tejo a partir de la segunda cadena 4 puntos bajos, 2, 3, 4, y en en la última cadena hago 3 puntos bajos, así, giro, y en la primera cadenita que encuentro hago un punto bajo, y a partir de ahí hago 3 puntos bajos. Y en la última hago un aumento. ¿Ok? Y vamos a ver. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, hago un aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, ok, o no, o son 5 puntos bajos, pero sí, voy bien, 5 puntos bajos, 2 aumentos, va 1, 2, a ver, espérenme, que creo que lo hice mal. Espérenme, es un aumento, 5 puntos bajos. Ah, sí, aquí me faltó uno. 2 aumentos. Y luego tejo 4 puntos bajos. Un aumento. Y cierro. Y en la vuelta 3 tejo punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Y ya quedó. Es que dije, creo que lo hice mal, pero no, está bien, estaba bien. Es lo malo de dudar. No debes de dudar de lo que sabes. ¿Ok? Y siempre lo decía cuando daba clases de cálculo, pero ay, no. Ok, miren, ya quedó. Entonces, es que déjenle pregunto a mi esposo si lo dejo con este tono, pero es que sí, así va de hecho el de las pumas. Mejor si lo dejo. Corto bastante estambre y remato. Entonces, voy a rellenar y regreso. Ok, miren, ya lo rellené y lo coloco aquí. En la vuelta, bueno, de la cafecita 2, 4, 6. Entre las 6, no, entre las 7 y la 8. Y lo trato de centrar. Entonces, hago esto. Lo centro que quede a la mitad del cuerpecito, ¿eh? O sea, no. Ok. Y trato de que quede levantado con el relleno. Así. Lo sigo uniendo y regreso. Ok, miren, ya rematé aquí, pero me voy a la parte del medio, como le hicimos con el león. Aquí, y me bajo y atravieso así. Y otra vez. Y entonces voy a rematar así.
remato y jalo a otra parte. Ok, y miren, queda la naricita y vamos a pegar los ojos. Ok, primero que nada voy a pegarlo aquí, en el centro voy a pasar con doble hilo, voy a pasar por ahí, ahí está, paso por la cadenita del llavero, ahí está, vuelvo a pasar por el centro, jalo fuerte, paso otra vez por la cadena, paso, remato de una vez, y vuelvo a rematar. Espérenme. Ahí está. Y lo mando a otro lado. Así. Y ya queda el llaverito, miren. Entonces, ahora sí vamos a pegar los ojitos y la nariz. Así. Y los ojitos los voy a pegar también proporcional, que vayan parejos. Y que se vea gracioso. Si se fijan, estoy buscando el centro, la orilla de los cachetes. Pero ahí está. Así. Ok, ahora vamos a hacer el logo de los pumas. A ver si me sale, ¿eh? Ok, miren, más o menos hice el escudo. Es que no, está bien difícil. Entonces hagan de cuenta que es como un pumita. Es como el contorno del puma, ¿no? Algo así. Y entonces hago esto. Va en la playera. Vean. Así. Y lleva cejas. Este sí lleva cejas, porque eso es como muy característico de esa mascota. En color negro. Ay. Y entonces, déjenme ver. Ay, miren, lleva aquí lleva aquí unos bigotes. Espérenme. Aquí lleva unos bigotes. Así. Son 3 bigotes. Así. Y entonces voy a poner del otro lado también los bigotes. Es que está bien chistoso este puma. Ok, aquí. Así.
Y aquí voy a rematar. Y clavo y lo llevo a otro lado. Ay, no manches. Me da una risa. Ok. Déjenme agarrar más estambre. Pues adivinen qué. Lo iba a hacer con estambre, pero estoy viendo que no, que están muy gruesas. Entonces las hice de fieltro. Y vean. Así van. Ok. Entonces ya nada más las pego. Ay, no, no, no. Es que tiene los ojitos más pegados, creo. Pero si los pueden pegar más es igual. O sea, quedaría bonito. Más para acá, pero se ve bien chistoso las cejas, como enojado. A ver, así. No, ahorita, o sea, ahorita sí estoy con este sí pude, pero a ver cómo me va con el burro del Politécnico. Porque sí ese está más difícil. Ok, y trae aquí algo como una... ¿Saben qué? Dejen ver si queda bien algo aquí. Voy a hacer como la orejita, como lo hicimos con la orejita, el mismo proceso y ahorita regreso. Ok, voy a hacer la parte de abajo de la trompita, de los cachetes, y hacemos 2 cadenas. En la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Y luego subo con una cadena y hago un punto bajo, ¿o qué será? No, un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, casi estoy haciendo lo mismo que la orejita. Entonces espérenme. Aquí, dejen jalo. Y vamos a ver si ya quedó con esto. Sí, ya quedó con este. Entonces, ok, vamos a rematar. Y corto. Corto en corto. Y remato. Ok, entonces vamos a partirlo a la mitad así como gajito. Y lo voy a pegar. Ay, espérame. Ok. Espérame. Ay, nos falta la colita. ¿O no tiene colita? Creo que no tiene colita. Este no tiene colita. Y entonces, ahorita reviso eso. Así. Y vean. Así como media luna, lo voy a pegar aquí abajito. Y que quede como el hociquito. Ok. Miren. Así quedó. Ok, ahorita regreso y reviso si tiene colita. Ok, miren, sí tiene colita. Entonces vamos a hacer la colita. Así como lo hicimos con el león. Ah, espérenme. Le volví a pasar una en negro, en color negro, porque así se ve en el muñeco. Dice mi esposo. ¿Y por qué enojado? Le digo, pues es que está enojado. No sé qué onda con ese león. Digo, con ese puma. Y dice, ¿será porque siempre pierden? Entonces, no sé. Ay, no.
Es que mi esposo no estudió en la UNAM. Él es de la UVM. Vamos a hacer 8 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Más una. Y vamos a tejer punto por punto. No me acuerdo si los pumas no tienen como pelito en la cola, ¿verdad? O sea, digo sin albur. Aquí. O sea que si no tienen pelitos. Pero la voy a dejar así, porque no, yo recuerde que no, que los pumas tienen la colita así como de gato, así, igualita. Miren, aquí voy a rematar, pero voy a dejar un poco de estambre para poderlo coser al cuerpo. ¿Qué les iba a decir? Antes no había una mascota que era un puma de verdad en la universidad. Bueno, no sé si era mito urbano, pero yo la verdad nunca lo vi. Mientras estudié ahí nunca lo vi, pero decían que sí la llevaban al puma, lo llevaban a los partidos, pero no sé si es verdad o era mentira. Ahora me estaban choreando los chicos de ahí de la universidad. Porque también puede ser, ¿eh? Ok, entonces hago esto. ¿Sí? Un amarre y ya quedó. Ok, si tú vas a hacer el puma así solito, o sea que no sea de la mascota. Se quedó bien chistosa. Lo haces todo de un solo color. Esta parte sí lo haces igual, menos las cejas. Las cejas, si quieres hacerlas diferente. Pero se vería bonito, ¿no? Entonces, ya quedó. Ok, ya quedó. Espero que les haya gustado mi tutorial. Que compartan y que se suscriban a mi canal. Trato de subir muy seguido los videos. El muñequito midió 16 centímetros. Espero que les guste. Es llavero, como ya vieron, con su arito. Espero que les guste y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale?